Se les voltea todo. PAN explota y Zabala queda completamente exhibida. Lo que parecía un día más de confrontación política terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos y explosivos para el PAN en las últimas semanas. Nadie esperaba que una discusión que intentaba golpear al oficialismo terminara regresándoseles con tanta fuerza, pero ocurrió. Y las imágenes ya están recorriendo todo México. Porque cuando creían tener el control de la narrativa, todo comenzó a derrumbarse frente a las cámaras. Las declaraciones que lanzaron con seguridad comenzaron a generar dudas casi de inmediato. Periodistas, analistas políticos y usuarios en redes sociales empezaron a detectar inconsistencias, contradicciones y detalles que cambiaron completamente la conversación pública. Lo que buscaba ser un ataque contundente terminó provocando una tormenta interna dentro del propio PAN. Y en medio de todo apareció Margarita Zavala. La ex primera dama quedó en el centro de la polémica después de que varios comentarios y reacciones generaran un enorme debate en redes sociales. Las críticas no tardaron en explotar. Miles de usuarios comenzaron a compartir vídeos, fragmentos de entrevistas y antiguos posicionamientos políticos que, según muchos, dejaron al descubierto una enorme contradicción. Las caras dentro del PAN lo decían todo. Ha decidido retirar su reserva. Han solicitado la palabra la vicepresidenta Paulina Rubio, el diputado Jorge Luis Sánchez, y solamente para reiterar a la Asamblea, se ha respetado la libertad de expresión de todos las y los oradores durante su intervención. Por eso es que le doy el uso de la palabra, diputada vicepresidenta, al concluir la diputada Aguilar. ¿Con qué objeto, diputada? Presidente. Adelante, diputada Rubio. Me parece gravísimo que en este recinto parlamentario se permita, no una vez, sino en 2 ocasiones, invisibilizar a una diputada integrante de esta legislatura. Que le quede bien claro a la diputada, aquí no hay esposas de, aquí hay legisladoras. El único desastre que hay es el que tienen ustedes con 30 desaparecidos al día. Y justamente ese es el discurso de odio al que yo me refería cuando me subí a la tribuna. Ese discurso que pretende violentarnos y que pretende hacernos creer que unos somos enemigos de otros. Qué lástima, diputada, que desde su boca salga el odio más profundo, ese que entendemos que le aprendió a Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta. Ha solicitado la palabra por alusiones claras personales la diputada Lilia Aguilar y también está solicitando la palabra la diputada Irma Juan Carlos. Yo les suplicaría a la Asamblea, estamos a 2 oradores de concluir la discusión en lo particular del presente dictamen. ¿Habrá alguna legisladora o legislador que quiera hacer el uso de la palabra? De lo contrario, vamos con la diputada Lilia Aguilar, que la solicitó por alusiones personales. He aclarado desde la tribuna, como debe de ser, que yo no estoy violentando a la diputada Margarita Zavala, que me refiero a ella como la esposa de Calderón, que es como fungió en el sexenio del peor presidente de la República que ha tenido México, porque a ellas les parece muy natural venir a querer usar una forma de referencia, pero cuando se trata de hablar de la presidenta de la República o de alguna de nuestras compañeras, entonces sí, entonces no existe la violencia. Yo no estoy demeritando a la diputada Margarita Zavala, pero no se preocupen, a la próxima que la haga yo cómplice de todos los delitos que cometió Felipe Calderón, lo diré. Margarita Zavala, cómplice de feminicidio, de desaparición y de la guerra contra el narco en este país. Diputado Jorge Luis Sánchez. Qué poca vergüenza de la oposición, tan reducida y tan minúscula. Dejaron al país en un desastre cuando gobernó Acción Nacional. No tienen autoridad moral. Lávense la boca cuando van a hablar de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lávense la boca para hablar de la primera secretaria de Mujeres, Citlali Hernández. No tienen autoridad moral y sí son corresponsables, porque como yo, que fuimos víctimas de desapariciones forzadas, que nos dejaron sin padres, Felipe Calderón, que debe estar en la cárcel,
al igual que muchos que están en esa bancada que son cercanos o fueron cercanos a Felipe Calderón. Y hay muchos. La justicia llega, pero la justicia divina va a llegar algún día para la gente que en el sexenio de García Luna desaparecieron a mucha gente. Tiene memoria este país, por eso ustedes Concluya, diputado. Están en el basurero de la historia. No tienen autoridad moral. Mejor lávense la boca. Adelante, diputada Zavala, por alusiones. Sí, la inmoralidad, la hipocresía, la cobardía con la que me han caracterizado cuando se refieren a mí los diputados, las diputadas de Morena, no merecería, por supuesto, una intervención para contestarle, pero por respeto a mi grupo parlamentario, por respeto a las diputadas y diputados de la oposición, por respeto al pueblo de México y también a los electores y electoras que me tienen aquí como diputada por mayoría, sí quiero decirles que de la mano de los gobiernos del Partido Acción Nacional llegó el Instituto Nacional de las Mujeres. Y lo hicimos con unanimidad porque no conocen el diálogo. Sí quiero decirles que de la mano de los gobiernos del PAN llegaron las leyes para prevenir la discriminación y evitar la violencia. Sí quiero decirles que de la mano de los gobiernos del PAN y con la unanimidad de otros partidos, sí llegaron las fiscalías para evitar la violencia contra las mujeres. Que nosotros sí recibimos la crítica, que nosotras las mujeres, las del PAN, muchas de ellas, y por supuesto, y no me da pena, las del PRI, las de MC y las que estuvieron en el PRD y que son demócratas, buscamos los espacios para las mujeres a través de acciones afirmativas primero y después de la paridad. Diputada. Así es que hay mucho que decir y mucho que discutir y mucho que debatir. Seguiremos ahí y no me hincaré frente a sus insultos. Hace poco, una diputada de aquí le hizo a una ciudadana pedir 30 veces una disculpa en redes sociales. Aprendan ustedes a respetar a las mujeres. Muchas gracias. Por último, diputada Juan Carlos, ¿con qué objeto? También de orden, presidente. Adelante. Es sorprendente el cinismo, la desfachatez de las compañeras del PAN. Son las primeras en ofendernos, en insultarnos, son majaderas, son carroñeras, son de verdad sinvergüenzas. Se suben a insultarnos, a insultar a la presidenta, a nuestra secretaria, nuestra compañera Citlali, y se quejan cuando alguien les dice sus verdades. Aguántense, compañeras, aguántense, son ustedes las que nos insultan, las que nos utilizan. De verdad, les recuerdo que ustedes cuando fueron gobierno jamás se acordaron de las mujeres indígenas y hoy suben a la tribuna a decir que les importan las mujeres indígenas, sinvergüenzas, carroñeras, hipócritas, desmemoriadas. Mejor deberían de quedarse calladas, de verdad, como sugerencia. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo para presentar propuesta de modificación hasta por 5 minutos. Calladas nunca. Valientes siempre. Y aquí resistiremos. Y resistiremos todas las que estamos aquí hasta que no llegue la democracia que ustedes se robaron, hasta que no llegue la paz para las mujeres y los hombres. La violencia feminicida. Señor presidente, puede pedirles que guarden silencio. Ya me insultaron. Diputados, se les hace un llamado respetuoso al orden. Es la penúltima participación para presentación de reservas. Después de la diputada Zavala tendrá el uso de la palabra el grupo parlamentario de Morena. Por favor, respetemos a la diputada. Adelante, diputada Zavala. Tramposamente siempre hacen lo mismo. La violencia feminicida es la forma más extrema de la violencia de género. Culmina con la muerte. Y perdónenme
ningunos datos más terribles, ningunos datos más trágicos que los datos que tienen en los últimos 7 años de gobierno. En México cada día desaparecen o asesinan a más de 15 mujeres diarios. En los últimos 10 años, 34.645 han sido víctimas de feminicidios. No ha habido datos de mayor tragedia y no ha habido datos de mayor debilidad institucional que en los gobiernos de Morena. Las cifras, sus datos, los de los investigadores, las de las investigadoras, sobran, son una tragedia. Es lo único que tienen de cuarta T. Llevan la T de tragedia. Nada han transformado, todo lo han destruido. Y por supuesto tiene que ver con la institucionalidad que debería haber protegido a las mujeres. Bien decían, y a eso venimos, a tratar de asegurar que esta reforma constitucional no pase como la de la extorsión, que la ponen en la Constitución y nada pasa después y la impunidad sigue ahí porque hay complicidades. Bien lo decían de la Fundación Ana, ¿de qué sirve detener si no se juzga? ¿De qué sirve legislar si no se garantiza una justicia en tiempo razonable? Por eso venimos aquí a presentar plazos procesales claros y obligatorios. Los venimos a asegurar en los propios artículos transitorios. Les venimos a pedir que esa ley de la materia establezca sanciones a la autoridad competente cuando incurre en dilación, o bien que se establezcan plazos que realmente se necesiten. Diputados y diputadas, es imprescindible que tomen conciencia de la trascendencia que hay en las faltas que tienen en los tramos de un proceso, y es necesario el deslinde de responsabilidades hasta el final y en toda su estructura institucional. Mientras sigan apostándole a tirar culpas, a generar discursos de odio, a mirar al pasado, mientras el dinero siga siendo solo para comprar votos y para aceitar la máquina de corrupción, no habrá eficacia en ninguna investigación. No habrá investigación alguna que se aprecie ni internacional ni nacionalmente. No habrá protección a las niñas y a las jóvenes. Nosotros venimos aquí a pedir que se facilite la denuncia de la violencia de género. Venimos a pedir que se capaciten a los ministerios, como la tía de Edith se los pedía, capaciten a los ministerios públicos. En cambio, de repente no sabemos nada, ni quién no investigó y nada se supo y nadie sabe nada. Venimos aquí a pedirles a las fiscalías que hagan operativos focalizados y disuasivos. Y ustedes saben que resulta que en esas calles... Permita la oradora. Diputadas, diputados, una vez más, esta mesa directiva es un llamado al orden y respeto a la oradora. Adelante, diputada Zavala. Venimos aquí a pedirles que haya operativos en las fiscalías y que sean disuasivos. Bien sabíamos que en esa calle, bien lo sabían ustedes y hasta declararon víctimas, que ahí se contrataban a mujeres jóvenes. Bien lo sabían y sin embargo no hay operativos. Y es que no basta una reforma constitucional, hay una debilidad institucional irresponsable. De verdad, han terminado no solo con los órganos autónomos, sino con una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no ha salido a favor de las mujeres. Han anulado al Poder Judicial y dejaron todavía más abandonadas a las mujeres y su acceso a la justicia. Y una hipócrita austeridad presupuestaria. Les alcanza para sus negocios, les alcanza para sus compras de votos, pero no les va a alcanzar para esta ley. Y de una vez les alzamos la voz. Si quieren ley en la materia de feminicidios, sí tiene impacto presupuestal. Sí tiene impacto presupuestal, porque si ustedes no le dan dinero ni a las fiscalías ni a la administración de justicia, esto será letra muerta y se quedarán sus discursos de odio y de abandono a las mujeres. Muchas gracias. Algunos intentaban defender la situación como podían. Otros preferían guardar silencio. Pero mientras más intentaban explicar lo ocurrido, más crecía la presión mediática y política.
Y entonces sucedió algo que nadie dentro del partido esperaba: las redes sociales comenzaron a volteárseles completamente. Hashtags, memes y vídeos comenzaron a hacerse virales a gran velocidad. La conversación dejó de enfocarse en el tema que originalmente querían impulsar y se transformó en una avalancha de críticas contra el propio PAN y contra Zabala.